Buenos días. Introducción a las reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas, por definición, entonces cuando partimos de un reactivo, estos reactivos, mediante diferentes procesos de conversión de energía o propiedades químicas, se convierten a productos. Los reactivos, que son estas sustancias, en este caso van por lo general al lado izquierdo de la reacción. En el reactivo, pues la base de lo que tenemos que entender en la reacción es que, por ejemplo, está denotado el elemento que reacciona, tiene en la parte izquierda de él un coeficiente que indica cuántas veces, cuántas moles de él reaccionan con la segunda sustancia con la que se mezcla, y entre paréntesis se coloca el estado de agregación de la materia en la que se encuentra el reactivo cuando se ejecuta la reacción. En este caso tenemos zinc, que se puede colocar el 1 o no colocar, zinc entre paréntesis S, que quiere decir que es zinc sólido, que reacciona más 2 veces el HCl, que es del ácido clorhídrico, por entre paréntesis AC, que quiere decir que está en estado de condensación acuoso, y produce el cloruro de zinc en este caso, que indica que una mol de él, de zinc Cl2 en estado acuoso, más 1 de hidrógeno gaseoso. Las reacciones pues tienen diversas clasificaciones, y dentro de la misma cada línea de investigación pues podríamos llamarlas de manera específica. Sin embargo, podemos decir que dentro de esa gran diversidad de clasificaciones podría haber reacciones que son de tipo inorgánico, que es que buscan síntesis de las sustancias inorgánicas, es decir, que se componen de la mayoría de los elementos de la tabla periódica, excepto principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este caso, por ejemplo, la síntesis del óxido nitroso, entonces en este caso parte de nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para obtener 6 moléculas del NO2 gaseoso. En la síntesis orgánica, que es que básicamente métodos para obtener compuestos orgánicos, un ejemplo es partir de, como el que se muestra en la presentación, que es partir del eteno más hidrógeno gaseoso para obtener el etano. Otro tipo de reacciones pues son de origen sintético y usualmente reciben el nombre de la reacción, está asociado al nombre de la sustancia que se desea sintetizar. Por ejemplo, para la síntesis del amoníaco, entonces se parte del nitrógeno gaseoso más el hidrógeno y se obtiene el amoníaco. Las reacciones químicas, en algunos términos, sobre todo para mecatrónica, eso va a ser muy útil, que están muy asociadas con la energía. Entonces también algunas traen el reporte de energía, que indica si la reacción es posible o no es posible, o datos sobre la característica de la reacción. Otro tipo de reacción típico, sobre todo en la parte de la industria, es la de combustión. Entonces, por ejemplo, si partimos del etanol como combustible en presencia de oxígeno y le suministramos una energía, que en este caso nos genera una chispa, genera el dióxido de carbono más agua si la combustión es completa, más energía, que es el producto de la reacción química. Como vamos a ver, entonces el etanol está en estado líquido, el oxígeno en estado gaseoso, el dióxido de carbono en estado gaseoso y el agua en estado gaseoso, o lo que llaman vapor de agua. También existen otro tipo de reacciones que usualmente asociadas a la degradación, que puede ser de diversos intereses industriales. Por ejemplo, aquí el ozono, cuando se produce para producir oxígeno. También, como puedes ver, entonces acá hay dos de ozono, o sea, de oxígeno 3, que quiere decir que 2 moléculas de ozono generan 3 moléculas de oxígeno molecular. Estas reacciones también, dentro de los nombres hay unas de tipo que son de ácido-base. Entonces tenemos una base como el hidróxido de sodio, que está en estado acuoso, un ácido como el HCl, que está en estado acuoso, y nos genera agua líquida y cloruro de sodio acuoso. En el caso de la reacción R2, aquí implica, aunque no es una frontera límite, es decir, hay muchas reacciones que son de ácido-base que generan procesos de R2, de combustión, y generan procesos de R2. Pero en este caso se clasifican más que todo para los metales. Entonces, en este caso tenemos la plata, que tiene el catión plata más el elemento cobre. Entonces, en este caso hay una transferencia de electrones, es decir, hay una sustancia que se oxida, otra sustancia que reduce, como veremos más adelante. En las reacciones de precipitación, usualmente partimos de una solución que tiene estados de condensación, ya sea, por ejemplo, acá podría ser la plata en estado acuoso, el cloro en estado acuoso, y los mezclamos para obtener un precipitado, es decir, el cloro de plata, que se ve con una flechita hacia abajo, quiere decir que está en estado de condensación sólido.
Y las reacciones de complejación, que son muy conocidas sobre todo para la industria de paneles solares, de medicamentos o de interacciones enzimáticas de tecnología avanzada, parten, por ejemplo, de un metal, un centro metálico y sustancias que son ligandos, o sea, es decir, que se van a superponer alrededor de ese metal. En las reacciones ácido-base, pues primero hay que entender que una sustancia ácida es toda aquella que tiene un pH por debajo, en este caso, de 7, y una sustancia básica es por encima de 7. Neutro está alrededor de 7 el pH. Entonces, si mezclamos un ácido más una base, pues obtenemos usualmente sal y agua si el ácido y la base son fuertes. O también otra forma de verlo es que el ácido 1 tiene una base conjugada, que sería la base conjugada 1, la base 2 tiene un ácido conjugado que es el ácido conjugado 2. Eso quiere decir que hay una correlación entre uno y otro. En las reacciones redox siempre hay que identificar la sustancia. Esto tiene una aplicación sobre todo en la electroquímica, que hay una sustancia que se reduce, hay otra sustancia que se oxida. Entonces, como podemos ver, cuando el zinc, acá en zinc 0, se oxida porque pierde sus electrones y pasa a zinc más 2. Entonces, en este caso, esta sustancia ha perdido, en este caso, o ha transferido 2 electrones. Si usted se da cuenta, el hierro está más 2 en los reactivos y en los productos termina como hierro 0. Quiere decir que ha ganado 2 electrones, los 2 que perdió el zinc. Y a esto se dice que se reduce. Entonces la sustancia que se reduce se le dice que es el agente oxidante, es el que genera la oxidación, y a la sustancia que se oxida se le dice que es el agente reductor. Este principio se usa en electroquímica y sirve para generar electricidad por el fenómeno que se llama celda fotovoltaica o celda volumétrica, perdón. Para el caso de la precipitación, entonces usualmente es usual partir de soluciones acuosas. En este caso partimos de una solución que se ve translúcida, que es como el hidróxido de sodio, y otra que es el sulfato de cobre, en este caso, que se ve como verdoso. Al mezclarlo los dos, entonces se sintetiza una sustancia que es azulada, que en este caso corresponde al sólido, que es el hidróxido de cobre. Entonces, como podemos ver en la ilustración, el hidróxido de cobre se precipita y los iones de sodio y sulfato quedan disueltos en la solución. Eso es, por ejemplo, es una reacción de precipitación. Para una reacción de complejación, estas son típicas en la naturaleza, por lo menos acá vemos el hierro con la hemoglobina que está en nuestro cuerpo. Básicamente hay un centro metálico que recibe un número determinado de ligandos que se coordina alrededor del metal. Entonces, entre paréntesis siempre se coloca la parte que se llama esfera de coordinación, que es la parte interna del complejo. Entonces, básicamente esto se ve en muchos de los sistemas vivos y tienen amplias aplicaciones, sobre todo farmacéuticas y biológicas. Las enzimas y eso tienen centros metálicos de coordinación. Y en las síntesis orgánicas es típico, entonces acá tenemos, por ejemplo, la sustancia 28 se enlaza con la sustancia 29 para generar la sustancia 30. Como vemos acá, la reacción no está especificado el estado de condensación de la materia, pero es debido al volumen de información que tienen las reacciones en síntesis orgánica. Sin embargo, pues es un ejemplo de que, por ejemplo, acá estamos del reactivo, de cada uno de los reactivos, que es otra forma de escribirlo, que es colocarlo sobre la flecha para decir que es como una condición de él. Entonces 28 más 29 en este caso genera el compuesto 30 y así sucesivamente. Como vemos acá hay un 1 para el PCOL3 en DMF y el 2. Eso quiere decir que la reacción se mezcla 30 bajo la condición de 1, es decir, mezclado a estos reactivos, y luego el producto o como segundo paso se le agrega 2 para poder obtener el compuesto 32. Eso es un ejemplo de la lectura de las reacciones orgánicas. Eso es todo, espero que les sirva mucho y entonces en la próxima vemos algo de balanceo de reacciones.